Bueno, tengan todos y todas ustedes muy buenas noches. Saludamos a quienes nos acompañan virtualmente el día de hoy. A nombre del señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Magíster Roberto Rolando Burneo Bermejo, y de la directora de nuestra Escuela Electoral y de Gobernabilidad, Magíster Mariela Marcelo Pinto Rocha. El Jurado Nacional de Elecciones les da la más cordial bienvenida a los martes electorales módulo 2, organizaciones políticas y el sufragio en el Perú, que organiza nuestra Escuela Electoral y de Gobernabilidad con el objetivo de promover conocimientos sobre las funciones que tienen las organizaciones políticas en un sistema democrático, así como sobre el ejercicio del derecho de sufragio, reconocido como derecho de participación política. Todo ello con el propósito que los participantes comprendan su importancia y también fortalezcan su involucramiento con los procesos democráticos. Para ello, en este día nos acompaña como ponente el doctor Víctor García Toma, quien es abogado por la Universidad San Martín de Porres, magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Federico Villarreal, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima. También es especialista en Derecho Constitucional, expresidente del Tribunal Constitucional, exministro de Justicia. Asimismo, fue miembro del Tribunal de Honor del Jurado Nacional de Elecciones en el periodo 2016. También fue vicepresidente de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional en un periodo del 2014 al 2020. Por otro lado, es también miembro de la Comisión Consultiva de la Junta Nacional de Justicia y del Comité de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Comercio de Lima. Antes de iniciar con nuestra exposición en este módulo 2 del martes electoral, invitamos a cada uno de nuestros participantes presentes que puedan hacer sus respectivas consultas sobre el tema a desarrollar al final de la disertación de nuestro ponente mediante la plataforma, mediante el chat de nuestra plataforma Microsoft Teams. Bueno, sin más tardanza, bueno, bienvenido, doctor García Toma. Le dejo el espacio para que pueda iniciar la exposición que nos tiene preparada. Muchísimas gracias, Fiorella, y a través suyo a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, particularmente a la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, por la oportunidad que nos brindan de expresar algunas consideraciones sobre un tema de suyo importante. Para poder hablar del sufragio y las organizaciones políticas, yo creo que tenemos que entroncar estos conceptos con la idea de democracia. Como bien sabemos, la democracia es un sistema político que está compuesto de un conjunto de principios, valores, instituciones, que refleja una concepción del mundo, que modela un tipo de sociedad y en consecuencia no solamente sirve como una carta de navegación a las comunidades políticas para alcanzar, digamos, un proyecto de vida en común bajo determinadas condiciones y bajo determinadas circunstancias, sino que además cuenta con dos elementos importantes. Finalmente, la democracia es un estilo de vida, es decir, quienes nos adherimos al sistema democrático estamos de acuerdo en que vamos a generar un conjunto de reglas y de procedimientos para establecer a quienes a nombre del pueblo, mediante el sufragio, habrán de cumplir las responsabilidades y las tareas que la Constitución le asigna y programáticamente cumplir los anhelos que los ciudadanos se han sentido embargados por las propuestas electorales. La democracia, en suma, es el modelo que nosotros en la Constitución del año 1993, reiterado desde la primera Constitución, hemos adoptado. Nuestro modelo es el de una democracia representativa en la medida en que lamentablemente 32 millones de peruanos no pueden de manera simultánea y concurrente debatir y preocuparse por los asuntos de interés público, legislar, fiscalizar. Y en consecuencia, a través de la vía de la representación, les encargamos
estas tareas. En ese contexto aparece la idea del sufragio. El sufragio es un instrumento político-administrativo que permite transferir la potestad de mando, la potestad de disposición que, digamos, está en el conjunto de los ciudadanos a un grupo de ellos. Se establece en consecuencia una relación entre el mandante, que es el pueblo, y los mandatarios, que son aquellos que ejercen las funciones públicas por encargo. El sufragio a lo largo de la historia ha presentado varias modalidades y hay una primera distinción que se formula entre el sufragio público y el sufragio secreto. El sufragio público es aquel en que los votantes deben manifestar su voluntad de manera notoria y patente, a efectos de que éste sea de pleno conocimiento de los demás. La idea aquí es que la intencionalidad del elector sea conocida por quienes se encuentran presentes en el momento de la votación. Este, esta modalidad, lamentablemente, fue distorsionado en América Latina y provocó o generó el nacimiento y la consolidación de una serie de dictaduras. Pongo el caso de Haití, ¿no? En donde las mesas de sufragio se encontraban en manos de las Fuerzas Armadas. El candidato oficial era el señor Duvalier, el ciudadano asistía ante la mesa y voceaba el nombre de su preferencia electoral, pero metros más adelante y con la condescendencia de las autoridades militares y policiales, existían unos personajes, unos morenos enormes, que tenían unos sacos muy largos, dentro de los cuales albergaban unos bates de béisbol, y inmediatamente lo demolían a golpes. Luego de ello, llamaban al segundo de la fila. Obviamente no hay que ser brujo, chamán ni adivino para saber cuál iba a ser la expresión de voluntad, entre comillas, de ese elector. Entonces, el voto en el caso de República Dominicana se suscitó lo mismo, y en el Perú lo aplicamos al inicio del siglo XIX con consecuencias menos graves, pero igualmente reprensibles. En los únicos casos en que se aplica y de manera correcta, entiendo, el sufragio público es cuando en el Parlamento se va a votar un asunto de sumo interés público y en consecuencia la ciudadanía tiene el derecho de conocer cuál ha sido el voto del partido de su preferencia o del candidato por el cual a través del sistema del voto preferencial le otorgó su confianza. Eso en consecuencia permite develar con claridad la convicción y la consistencia de quienes nos representan. La segunda modalidad, digamos, en contrapartida al sufragio público, aparece el sufragio secreto, que es sigiloso, arcano, y que tiene como fundamento la preservación de la integridad física, psíquica y moral, la defensa incluso de su estabilidad laboral. Luego tenemos la distinción entre el sufragio directo y el sufragio indirecto. En nuestro caso, desde los orígenes de la República hemos preconizado el sufragio directo, que no es otra cosa de aquel acto que permite al elector la expresión de su voluntad sin intermediación alguna. Ello a diferencia del sistema americano que aún promueve el sufragio indirecto, que consiste en lo siguiente: el elector o el conjunto de electores vota por un grupo de personas denominados los compromisarios, ciudadanos compromisarios, los cuales serán los que de manera definitiva promoverán la elección. ¿Por qué el sistema americano se inclinó por el sufragio indirecto? Se partió del concepto de que, en efecto,
había que aplicar el principio de igualdad, es decir, todos tienen el derecho de participar en los asuntos públicos. Pero en atención a que hay un grupo de ciudadanos dentro de ese colectivo que están dotados de un grado mayor de conocimiento, de información o de experiencia política, en consecuencia se elegía a estos electores compromisarios para que en un segundo grado se eligiera a las autoridades políticas. Sin embargo, ¿qué es lo que ha pasado en los Estados Unidos? El modelo ha consolidado dos grandes fuerzas políticas, el Partido Demócrata y el Partido Republicano. En consecuencia, los electores compromisarios o son demócratas o son republicanos y en consecuencia replican, reproducen la voluntad de los electores o demócratas o republicanos. En muy pocos casos se ha dado el caso de electores que hubieran desertado. Se suscitó, por ejemplo, durante la primera elección del presidente Trump, que iba en lista electoral con Hillary Clinton. Un grupo de republicanos que en ese momento desconfiaron de las políticas que pretendía aplicar Trump y en consecuencia votaron por el candidato el candidato contrario opuesto a su propia organización. Pero evidentemente el grado de deserción no fue significativa y en consecuencia no pasó de ser una curiosidad política. Una tercera modalidad es la distinguir entre el sufragio obligatorio y el sufragio facultativo. El sufragio obligatorio se plantea bajo la tesis siguiente. Eh, el, el- el votar, en efecto, es una facultad y es un derecho, pero implica también un deber, plantea también una obligación. Es la manifestación y el ejercicio de una función. Para que exista un sistema democrático, se requiere de participación. Y en consecuencia, esto hace que la participación, en este caso, sea compulsiva, so pena de sufrir alguna penalidad administrativa, que en nuestro caso viene a ser la multa. Eh, en contraposición existe el sufragio facultativo, en donde se plantea la tesis de que en el ejercicio de la libre determinación, en el ejercicio de la autonomía de la persona, uno tiene la capacidad de decidir si quiere o no quiere ir a votar. Debo advertir que, en efecto, en buena parte de Europa, si no en toda, existe el sufragio facultativo, pero hay que explicar esto en su contexto histórico. La conquista del voto es la conquista por la afirmación de los valores democráticos, es la conquista por el derecho a participar en los asuntos que nos resultan comunes, que nos resultan inherentes a nuestra condición de ciudadanos y de personas. Pero sucedía que al comienzo, en estos procesos electorales, el pueblo no asistía, no votaba. Entonces se estableció la compulsión del voto. El pueblo fue conociendo el modelo, se fue acostumbrando y se dio cuenta del enorme poder que tiene por un instante. Es ese instante en donde todos somos absoluta y totalmente iguales. Cuando uno va a votar, tiene la constancia de que su voto vale lo mismo que el voto de Dionisio Romero, que el voto de cualquier empresario minero o cualquier otra personalidad económica o política. Digamos, el poder es simétrico. Entonces, cuando el pueblo se dio cuenta de eso, en, en el mundo europeo se fue pasando al voto facultativo y es utilizado con inteligencia. Fíjense, en Francia, por lo general, el número de votantes no llega entre el 50 y el 60%. Sin embargo, cuando ha habido casos
en que han estado en juego, por ejemplo, las políticas del estado de bienestar o el tema de las pensiones, recientemente con Sarkozy, en donde se ha elevado la edad para alcanzar el derecho a la pensión, el voto fue multánime, casi el 90%. 6 meses después se produjeron las elecciones municipales y el número de votantes bajó porque entendió que finalmente, en la medida en que hay estabilidad política, partidos conocidos, candidatos ya expuestos a la opinión pública desde un buen tiempo, no era tan importante ni urgente votar. Otra distinción que hay que hacer es entre el sufragio uninominal y el sufragio plurinominal o por lista. En el sufragio uninominal, el, el sufragio es aquel que se impone por la circunstancia de tener que votar por un solo candidato. El elector vota por un candidato. En el caso del sufragio plurinominal o por lista, hay tres opciones: la de lista cerrada y bloqueada, la de lista cerrada pero no bloqueada, y la lista por palachague o voto cruzado. Expliquemos estas diferencias. En el sufragio por lista y por lista bloqueada, el partido, a través de elecciones primarias, a través de decisiones de su comité ejecutivo, en fin, esa es una responsabilidad, una tarea que tienen las organizaciones políticas. Ellos deciden cómo elaboran sus listas, ¿no? Siguiendo las directivas generales de las leyes electorales. Y entonces se establece una relación, por ejemplo, de 1 a 34, que creo que es ahora la circunscripción de Lima. Si de acuerdo con la cifra repartidora a una organización política, llamémosle Fuerza Popular, Renovación Popular, el Partido Aprista, Perú Libre, etcétera, etcétera, le corresponden 5 congresistas, ocuparán los escaños por ese partido los 5 primeros de la lista. En el caso de la lista, en el caso de la lista cerrada pero no bloqueada, si bien la organización política plantea una prelación, esta puede ser alterada por el voto preferencial. En consecuencia, el ciudadano, al escoger en el caso nuestro, por uno o dos de los miembros de esa lista, es finalmente quien decide, en función a la cifra repartidora, quiénes ocuparán esos escaños. Debo manifestar que la experiencia de voto preferencial en el caso peruano ha sido productor y ha sido finalmente una de las razones fundamentales para la destrucción de buena parte del sistema político. ¿Por qué? Porque en primer lugar, cuando se establece el voto preferencial, la lucha ya no es entre las organizaciones políticas. La lucha comienza entre los propios miembros de la lista, que para distinguirse empiezan a hacer propuestas que no necesariamente reflejan el programa de la organización. En segundo lugar, porque en muchos casos se acude, digamos, actitudes o manifestaciones que pueden desmejorar la imagen de la actividad política, ¿no? Eh, y en tercer lugar, eh, una vez que el candidato, a través del voto preferencial, ha adquirido una curul, no se siente necesariamente comprometido con el alineamiento y la disciplina partidaria. Finalmente, el voto preferencial en el Perú ha prohijado, ¿no es cierto?, el transfugismo. El voto en la lista de Panachague o voto cruzado es un tema muy interesante porque plantea la siguiente experiencia. Yo voy a votar por una organización política a efectos de que esa organización política pueda tener primero el mayor número de representantes y en esa línea pueda eventualmente tener el dominio de una de las cámaras del Congreso.
Pero puede suceder que al existir votos preferenciales, yo considere que si bien es cierto, hay uno o dos candidatos que no pertenecen a la organización de mi preferencia, sin embargo me merecen un respeto en particular por su talento, por su inteligencia, por su proyección, digamos, en el plano de la sociedad. Y entonces otorga el voto para que ese partido tenga el mayor cantidad de sufragios, pero al momento de establecerse la cifra repartidora, eh, le asigna esas preferencias eventualmente a miembros de otras organizaciones. Eso se gesta en algunas comunidades suizas, se practica a nivel municipal en el Uruguay, pero para nosotros sería muy complicado. Fiorella, que forma parte del jurado, sabe los enormes problemas que tienen los miembros de mesa para poder elaborar las actas. Imaginen si eran complicados cuando existían 6 o 7 partidos, cómo será de complicado ahora que tengan 42 y con con el número de candidatos, ¿no? Entonces, si eso lo hacía complicado, imagínense con voto cruzado. Finalmente, eso podría promover incompetencia, falta de idoneidad en el conteo o puede promover actos de corrupción. Luego aparece esta distinción entre el sufragio único y el sufragio reforzado. Aquí la idea es que el voto es aritméticamente singular, es decir, un elector, un voto, como lo tenemos en nuestro caso. Pero ha habido en la experiencia europea el llamado sufragio reforzado, que consiste en lo siguiente: eh, todos tenemos el derecho al voto, pero si en una familia el padre de alguna manera sostiene la alimentación, la vivienda, el vestido y los estudios del hijo, que ya es mayor de 18 años, la pregunta es, ¿por qué tendrían que valer por qué tendrían que tener los dos el mismo peso electoral? En consecuencia, por ser jefe de cabeza de familia, se le otorga un segundo voto. Podría ser por otra razón, es decir, hay alguien que tiene estudios profesionales o hay alguien que ha ocupado experiencias políticas de gobierno, ha sido ministro, ha sido presidente, ha sido parlamentario, ha sido un juez supremo y en consecuencia esa experiencia de vida en el ámbito estatal le otorga una mayor profundidad, un mayor conocimiento sobre aquello que está en juego. En consecuencia, ese voto reforzado puede ser doble, triple o cuádruple, ¿no? Este modelo, siendo interesante, ha sido ya dejado de lado. Imperó con gran éxito inicialmente en países como Bélgica. Luego tenemos la diferencia entre el sufragio personal y el sufragio delegado. En el caso del sufragio personal, estamos hablando de aquel que tiende al carácter personalísimo e intransferible del acto de votar, que es lo que nos sucede a nosotros. Pero existe también en otras comunidades políticas el sufragio delegado, que es el que incluso se practica en nuestro país, pero a nivel de las asociaciones. Es decir, yo elector, digamos, tengo una enfermedad, estoy de viaje, eh, tengo, digamos, dificultades para desplazarme, en consecuencia, lo que hago es otorgar un poder a una persona de mi confianza para que en mi nombre y en representación participe en el acto electoral. Luego tenemos la distinción entre el sufragio libre y el sufragio condicionado. En el caso del sufragio libre, estamos hablando de aquel que se practica en aquellas sociedades en donde hay el pluralismo democrático. Bueno,
Aparentemente diríamos que somos el país más democrático del mundo, porque supuestamente tenemos 44 o 43 organizaciones políticas que representan 43 visiones ideológicas diferentes, 43 modelos de vida en común distintas, y que probablemente tengamos 43 programas diametralmente o parcialmente diferentes. Eso no es cierto. Pero en todo caso, sí existe la posibilidad de escoger en ese abanico entre organizaciones que representan posiciones de extrema derecha hasta posiciones de extrema izquierda dentro del marco democrático. En el caso del sufragio condicionado, estamos hablando de aquellas sociedades en donde existe el partido único. En Cuba se vota, por supuesto, pero se vota por aquellos que son miembros del partido oficial, Partido Comunista. Hay elecciones, hay competencia, pero es una competencia entre los miembros que han sido autorizados por el partido a participar. Y dentro de ese marco restricto, ¿no es cierto? El ciudadano, entre comillas, elige. A lo largo de la historia hemos logrado, ¿no es cierto?, ir venciendo algunas barreras. No podemos decir que estamos frente a un sufragio universal, pero sí estamos hoy en un sufragio muy extendido. Por ejemplo, hemos avanzado en el tema de la edad. En el pasado se votaba, digamos, a 40, 35, 25, 20. Nosotros votamos a los 18 años y hay comunidades políticas como el Brasil o como Nicaragua que se vota desde los 16 años. Eso es, en términos de participación, un aliciente. Las sociedades latinoamericanas son sociedades básicamente jóvenes y en consecuencia, al ser los jóvenes la mayoría de la población, obviamente tienen derecho a tomar parte de las riendas de su propio destino. Una segunda avance se dio en que antes solo votaban los que tenían renta o los que tenían propiedad. Hoy el misio, el pobre, también puede votar, ¿no es cierto? Se ha eliminado esta posición de que solamente podían votar los que sabían leer y escribir. Hoy en el Perú, por ejemplo, pueden votar hasta los analfabetos. Y las distintas encuestas que se han hecho demuestran que los analfabetos votan simétricamente. Es decir, cuando el país se inclina hacia la izquierda, votan por la izquierda. Cuando se inclina hacia la derecha, votan por la derecha. O sea, no podríamos decir que los analfabetos tienen una percepción particular al momento de votar. Y una cosa importante es el voto de género. Antes solamente votaban los varones. Recordemos cómo en 1860, me parece, en el debate entre los liberales y los conservadores, cuando los primeros planteaban el voto femenino, Bartolomé Herrera tuvo una intervención magistral, entre comillas. Magistral porque, entre comillas digo, porque digamos fue bastante sesuda, aunque evidentemente no compartible en modo alguno. Él decía que no se le podía hacer un daño a la mujer votando, ¿no? Que la mujer no era un sujeto de derecho, era una persona de tutela o objeto del derecho, así como los animales o así como los menores de edad. Y bajo esos argumentos de la época, no se pudo votar, en el caso de las mujeres en el Perú, hasta 1956. El caso más relevante fue en Inglaterra. En el año, a comienzos del siglo, se creó la sociedad sufragista. Inicialmente, las mujeres eligieron un día en particular y ese día hacían un desfile hacia el Palacio de Westminster, ordenado, reclutado, ¿no es cierto? Pacífico y, por cierto, en cumplimiento de las reglas de cortesía, el ujier de la Cámara de los Comunes recibía la solicitud, pedía a, digamos, a parte de los miembros del comité de lucha que pudieran ser recibidas por el presidente luego a unas
palabras edulcoradas, le decía que inmediatamente y sin, digamos, dictamen, iba a ser votado. La votación duraba 5 minutos, luego de lo cual, digamos, se extendían grandes carcajadas en la Cámara de los Comunes, decir, "No, ¿cómo se les ocurre que las mujeres van a votar?". Hasta que aparecieron las Pankhurst, Eleanor y sus dos hijas. Eh, eh, las Pankhurst cambiaron la metodología y en consecuencia las marchas eran ruidosas, podríamos decir que violentas, al estilo de las TTP o las CGTP. Se destruían los vitrales, habían grupos anarquistas que incluso lanzaban petardos, etcétera, etcétera. Conformaban piquetes en las cuales conseguían los lugares en que los parlamentarios frecuentaban, sus casas, las casas de las amantes, los clubes en donde ellos se divertían, y ya sea al ingresar o al salir, eran abordados por estas mujeres, quienes, digamos, de manera muy dura les increpaban por su actitud y en más de una ocasión eran agredidos, ¿no es cierto? Entonces, los parlamentarios ya tenían temor de salir a las calles. Pero la parte más efectiva fue cuando se tomó la decisión de la abstinencia sexual, ¿no? Dicho en términos graciosos, si no hay el voto, no hay lo otro. Y en consecuencia, esto originó que las propias mujeres de los congresistas se aunaran a esa forma de lucha. Desesperados los congresistas, en el año 18 otorgaron el sagrado derecho al sufragio. En 1945 se volvió a votar y a ampliar la ley, pero bajo otras características. El Parlamento tuvo que reconocer el enorme y valioso papel que habían cumplido las mujeres en la Segunda Guerra Mundial. Fueron combatientes en los campos de batalla, participaron en los grupos vinculados con la defensa de la salud y de la vida, participaron en actos de espionaje y incluso como se generaron espacios vacíos en las fábricas, las mujeres iniciaron sus actividades fabriles, estableciéndose como contribuyentes, ¿no? En ese momento, el Parlamento británico rindió sentido homenaje por el patriotismo expresado por las mujeres en la Segunda Guerra Mundial y en consecuencia extendieron el voto. En el caso de América Latina, esto fue gestado por Eva Duarte Perón y luego continuado en buena parte de América Latina. En el caso nuestro, a través del general Manuela Odría, y en el año 56 se estableció el primer grupo parlamentario de mujeres. Incluso hay una anécdota graciosa. Estaba la congresista Alicia Blanco haciendo uso de la palabra a eso de las 12 de la noche, porque las sesiones eran nocturnas. Los parlamentarios trabajaban en el día y asistían al Parlamento en la noche, ¿no? Y a mitad de la disertación, un congresista de apellido Valareso, del naciente Partido de Acción Popular, le pide una interrupción y le dice: querida Alicia, son las 2, recuerda que son las 12 y que tenemos que acostarnos. Obviamente esta expresión tenía un doble sentido. Alicia Blanco lo entendió, creo, en el sentido villano y correcto en que había sido proferida esa interrupción. Y entonces, quitándose el zapato, corrió en busca de quien consideró su ofensor. Se había dado nacimiento al primer escándalo protagonizado por una congresista mujer en el hemiciclo, ¿no? Ahora, pasemos rápidamente al tema de los partidos políticos. Los partidos políticos tienen varios antecedentes. El primero de ellos es que tras la muerte del emperador alemán Enrique V en el año 1129, se produjo una división entre quienes defendían las tesis papales y quienes pugnaban por un Estado alemán más secular.
Y entonces se produjo la división entre los güelfos y los gibelinos, los partidarios del Papa, los partidarios de los señores feudales alemanes. Había nacido la primera gran confrontación entre dos visiones políticas diferentes. En el caso de Francia, en el siglo XIV, durante el reinado de Enrique IV, se presentaron dos bandos políticos, unos que aglutinaban a los hugonotes, a los, digamos, separados de la Iglesia Católica, pero creyentes en la fe de Cristo, y los católicos propiamente dichos. Luego se va a establecer en Inglaterra la famosa disputa entre los Whigs y los Tories. Los Whigs, que creían en la necesidad de una mayor autonomía del Parlamento, los Tories, que eran partidarios de la afirmación de los poderes, digamos, del rey, ¿no? Y ya en Francia se va a producir esta famosa distinción entre izquierda y derecha, ¿no? La izquierda representada por los jacobinos, que eran, digamos, personas que se reunían en el monasterio de los jacobinos, y los girondinos, que venían de la Gironda, ¿no es cierto? Y que representaban, digamos, el otro ala. La izquierda creía en una Francia republicana, los girondinos creían en un reino sometido a la Constitución, una monarquía constitucional, ¿no? En el Perú, el primer partido político fue el Partido Civil, y a partir de la década de los años 30 van a surgir los primeros grandes partidos de masas, el Partido Aprista Peruano y el Partido Comunista del Perú, ¿no? Eh, ¿Qué tipos de partidos tenemos? Eh, para ir terminando, nos va a ir ganando el tiempo. En primer lugar, existe la distinción entre los partidos de masas y los partidos de cuadros. Los partidos de masas son organizaciones que intentan tener el mayor número de adeptos, el mayor número de militantes, que además de militantes son personas entregadas tras el adoctrinamiento a la difusión de sus ideas. Y el activismo es muy profuso: marchas, mítines, conferencias, etcétera, etcétera. Los partidos de cuadros están conformados por grupos muy pequeños. Alguien podría decir que en la sala de una casa está conformado un partido de cuadros. Pero ¿quiénes integran el partido de cuadros? Aquellos que de alguna manera tienen una influencia directa en la sociedad política. Podríamos decir, por ejemplo, que quien representa a la CONFIEP, quien representa a los medios de comunicación, quien de alguna manera representa al sector, los mineros, etcétera, etcétera, digamos, se juntan, y fundamentalmente por ese poder económico o esa influencia a través de los medios, son organizaciones muy pequeñas, pero digamos, de enorme importancia. Hay la segunda diferencia entre los partidos de posición y los partidos de aglutinamiento. Los partidos de posición son los que tienen una ideología, una doctrina y un programa, y en consecuencia se puede prever en el tratamiento de un tema cuál va a ser su actitud, cuál va a ser su comportamiento, hacia dónde se va a orientar el voto de sus parlamentarios. Los partidos de aglutinamiento son una expresión moderna, es decir, eh, se me ocurre, por ejemplo, que he tomado la decisión, o sea, me he visto, me he visto en el espejo y he dicho, bueno, si Humala ha sido presidente, si Castillo ha sido presidente, ¿por qué este Pechito no puede ser presidente? Entonces ya tomé la decisión de ser presidente. Ahora necesito, digamos, financiar mi campaña. Entonces me paseo por Gamarra y voy a encontrar a más de uno que ha logrado con mucho esfuerzo amasar una cierta fortuna, pero necesita pues una legitimación social. Y entonces yo le ofrezco el vehículo de legitimación social siendo candidato. Pero ahora necesito los votos. Ya tengo el dinero, ¿no es cierto?
ya tengo la decisión de ser el presidente, ya tengo, digamos, el financiamiento, ahora necesito, digamos, cómo enganchárselo. Hasta hace muy poco eran las voleibolistas, nuestras campeonas, subcampeonas olímpicas, ¿no? Y entonces las listas estaban regadas de voleibolistas. Hoy esa situación ya ha pasado porque las voleibolistas ya están un poco mayorcitas y en segundo lugar porque el voleibol ya ha dejado de tener, digamos, el fulgor y la gloria deportiva que otrora tenía. Pero no nos dejaría extrañar que a unos años Cueva, Paolo Guerrero, ¿no es cierto? Por ahí algún cómico, algún cantante, ¿no es cierto? Se incorpore a la lista. ¿Pero por qué se le llama partido de aglutinamiento? Porque no los une un interés en particular, no los une una posición, un principio o un valor. Y en consecuencia, no puede predecirse cuál va a ser el comportamiento de ese partido. Buena parte del fraccionamiento que hoy tenemos se debe a que ya no existen organizaciones políticas con ideología, con doctrina y con programa, sino tenemos este tipo de organizaciones que son kioscos con, digamos, personas que han sido convocadas por intereses diversos. La distinción entre los partidos de clase y los partidos pluriclasistas, ¿no es cierto? Lenin va a, digamos, a sustentar el partido de clase y en contraposición a las convicciones derivadas del marxismo-leninismo van a salir los partidos pluriclasistas. Es decir, no solamente debe estar representada la clase obrera, sino también, por supuesto, el campesinado, las clases medias, los estudiantes, la burguesía nacional, dependiendo, digamos, de la expansión, de la extensión de ese frente. Hay los partidos de conformación directa, indirecta y mixta. El partido de conformación directa es aquel en donde el individuo, la persona, se presenta ante un local partidario, llena una ficha y solicita su incorporación como militante. Los partidos de conformación indirecta podemos encontrarlo, por ejemplo, en el caso del PRI. El PRI tiene una vasta, un partido muy importante en América Latina que ha perdido por ahora cierta presencia, no ha desaparecido, ha perdido cierta presencia, pero tenía una organización muy interesante. Por ejemplo, tenía y creo que todavía mantiene una fuerte presencia sindical, tenía una fuerte presencia a nivel de los actores y músicos. Entonces, si yo soy actor, y quiero proteger mis derechos laborales como actor, me incorporo a ese sindicato. Pero lo que sucede es que al ser ese sindicato un brazo del partido, o sea, una institución de la sociedad civil, pero adscrita al partido, yo terminaba siendo militante del PRI. Y en el caso de los partidos de conformación mixta, lo encontramos, por ejemplo, en el Partido Laborista, inicialmente un partido de los trabajadores. Pero ya en el siglo XXI, obviamente, eh, la representación sindical no es la misma del siglo XIX y la del siglo XX. Y en consecuencia se ha ensanchado otras formas de expresión. Y entonces hay dos maneras de entrar al Partido Laborista, incorporándome a un sindicato de el Partido Laborista o como una persona particular, un profesor universitario, un estudiante que decide, ¿no es cierto?, afiliarse. Luego tenemos la diferencia entre los partidos laicos y los partidos teístas. Los partidos laicos son aquellos que respetan la libertad de conciencia, la libertad de culto y la libertad religiosa. Es decir, no tienen un punto de entroncamiento con ninguna organización religiosa. Los partidos teístas, por el contrario, se expresan en los fundamentos de un libro sagrado, en una palabra revelada, o en el caso, por ejemplo, de la doctrina social de la Iglesia, que es el elemento de entroncamiento de los partidos demócratas cristianos latinoamericanos. Luego aparece la distinción entre los partidos nacionales o sectoriales. Hay organizaciones que pretenden cubrir, digamos, la representación de todo el país.
Y hay organizaciones que solo tienen el interés de representar a un sector de la sociedad. Tal es el caso de España, de los partidos vascos, de los partidos catalanes, o en Canadá, del partido de los quebenses. Para finalizar, estoy a 5 minutos del tiempo que me otorgaron, es que el sistema de partidos puede ser establecido de la manera siguiente. Hay sociedades políticas que tienen un sistema de partido único. Es decir, el Estado reconoce eh, de manera exclusiva y excluyente a una organización política. En algunos casos, del partido político forma parte de la estructura del Estado. Ese es el caso de China, de Corea del Norte, de Cuba, de Vietnam, de Yemen, etcétera, etcétera. Luego tenemos el llamado sistema de partidos hegemónicos, en donde formalmente existe una pluralidad. Efectivamente, hay varias agrupaciones políticas, pero la cultura política, la forma de, digamos, de orientar y conducir la política hace que un partido en particular tenga una predominancia significativa. Es el caso del Partido Revolucionario Institucional de México, el PRI, que incluso, lo ha contado Hugo Neira en una conversación, que estaba cenando con un dirigente de un partido de oposición y recibe la llamada de un dirigente del PRI muy molesto porque lo había escuchado en la televisión y no le había parecido lo suficientemente duro, lo suficientemente confrontacional. Obviamente para dar la impresión de que había competencia. Y luego existe el sistema del partido predominante. Es aquel que, digamos, por voluntad propia y sin que exista ningún condicionamiento, hay una organización en particular que capta de manera recurrente, persistente, la simpatía ciudadana, que es el caso, por ejemplo, del Partido Liberal Democrático del Japón, que ha venido gobernando interrumpidamente a lo largo del siglo XX y buena parte del siglo XXI, o la socialdemocracia en la Europa nórdica. Y luego el sistema del bipartidismo o tripartidismo, en la cual el sistema electoral es diseñado de tal manera a efectos de cribar, digamos, la competencia electoral final entre dos o tres organizaciones. ¿Y por qué dos o tres? Esto se hace con la finalidad de darle un grado mayor de estabilidad política y, en segundo lugar, promover en las circunstancias de crisis la posibilidad de que estas organizaciones se pongan de acuerdo para salvar la gobernabilidad. Pónganse ustedes en el caso del Parlamento peruano con 13 organizaciones políticas, ¿no? O 13 bancadas. ¿Cómo pueden ponerse de acuerdo 13 bancadas? Eso es muy, muy complicado. Lo que no sucede cuando hay un parlamento con dos o tres grandes partidos. Fiorella, he cumplido con el tiempo. Muchas gracias y bueno, quedo a disposición tuya para lo que estimes pertinente. Gracias, doctor García Toma. Bueno, como hemos observado y todos los participantes hemos escuchado, el doctor ha realizado una clasificación en un primer momento del voto, posteriormente de los partidos políticos, según distintos aspectos o según distintas categorías. Bueno, en ese sentido, doctor, ¿considera usted que el sufragio es la única característica que puede consolidar un sistema democrático para llamarlo democracia total o podría llamarse o ser parte solamente de una democracia minimalista? La democracia, en primer lugar, plantea un estilo de vida, es decir, no solamente se es democrático porque se tiene la posibilidad de votar. La democracia indica que en una sociedad tiene que haber tolerancia, tiene que haber la búsqueda del consenso, tiene que haber el respeto al principio de mayoría, pero con el resguardo a los derechos fundamentales de las minorías. Eso no solamente en el marco de la sociedad política, sino de la sociedad civil. Y el voto es solamente uno de los instrumentos de la democracia. Se requiere de una participación activa, atenta,
vigilante de la ciudadanía. El ciudadano no solamente es votante, es un fiscalizador del poder, es un crítico y también es un aportante, un proponente de opciones y alternativas. Obviamente, en el caso de algunos individuos, porque tienen la posibilidad de tener, digamos, audiencia a través de los medios, pero en otros casos a través de las sociedades. Me extraña mucho, por ejemplo, hay dos efectos de la sociedad peruana actual. Los grandes cuadros políticos en el Perú del siglo XX eran cuadros que salían de la universidad. Hoy la universidad, digamos, se ha puesto de espaldas a los problemas nacionales y ha impedido que los ciudadanos, perdón, que los estudiantes y los profesores puedan discutir, puedan debatir, pero fundamentalmente proponer. Y en esa actividad de crítica y propuesta han surgido cuadros muy importantes que luego se han incorporado o desde la universidad se han gestado partidos políticos. En otros casos tenemos a los colegios profesionales. Los colegios profesionales, si bien no tienen por qué hacer política activa directa, sí tienen la responsabilidad del debate, la crítica y la propuesta de los grandes temas nacionales. Por ejemplo, tenemos un problema en salud. ¿Qué hace el colegio de médicos en relación al tema? Tenemos un problema, digamos, con el sistema judicial. ¿Dónde están los colegios de abogados que no debaten, no proponen, no hacen propuestas? Más aún, tienen incluso iniciativa parlamentaria, iniciativa legislativa, ¿no? Entonces, la democracia va, evidentemente, va más allá del mero acto de votar, va más allá del mero acto de pertenecer a una organización política, porque hay otras formas de participación a las cuales el ciudadano no debería rehuir. Doctor García, en ese sentido, ¿cuáles considera usted que serían las razones por las que los ciudadanos ya no están o integran mucho en una sociedad civil que pueda ser más participativa? ¿O por qué cree que exista esa desafección política actualmente? Bueno, lo que sucede es que ha habido una desafección de buena parte de la ciudadanía que espantada, en parte con razón, de ciertos escándalos y de ciertos comportamientos no éticos generados desde el poder y en consecuencia han considerado que lo mejor era no contaminarse. Pero al no contaminarse, lo único que le han hecho es entregarle el poder a los que ya están contaminados. En consecuencia, es un deber de los ciudadanos recuperar el Estado. Es una necesidad adecentar la sociedad política. Y la única manera de hacerlo es participando, ¿no es cierto? Hay un segundo elemento, y lo digo me van a disculpar porque sé que muchos son estudiantes. Yo tengo más de 40 años de profesor y he visto de qué manera ha ido cambiando la percepción de los jóvenes. Eh, Hasta hace unos 25 años, los jóvenes tenían una visión colectiva de la sociedad. Se creían en ciertos ideales, se creían en ciertos valores compartidos. Hoy hablamos de sociedades individualizadas. Lo importante es lo que a mí me interesa, lo que a mí me sirve, ¿no es cierto? Lo que me es útil. Lo colectivo me es ajeno. En consecuencia, me es ajeno el tema vecinal, me es ajeno todo aquello que no choque, o digamos, que no tenga el encuentro con, digamos, el egoísmo personal, evidentemente no me genera mayor atención, ¿no? Hoy, por ejemplo, no hay lecturas, no hay eh, las lecturas son muy importantes. La gente no lee periódicos, la gente no ve noticieros. Si no ve noticieros, no lee los periódicos, ¿cómo puede enterarse de aquello que sucede en el país? ¿No es cierto? Entonces, están con el Spotify, lo entiendo perfectamente que son avances tecnológicos que por supuesto hacen la vida más entretenida, hacen la vida más placentera, pero de alguna manera, si no es compartido con aquello que evidentemente va más allá de mis intereses y prejuicios personales, obviamente
estamos abandonando, nos estamos quedando en el terreno de lo individual, estamos abandonando la sociedad civil y por supuesto estamos entregando a los indeseables la sociedad política, ¿no? Eso es lo que está sucediendo desde mi punto de vista. Doctor, una pregunta acá del chat, bueno, de los participantes que nos acompañan en esta noche. Robert nos hace la siguiente pregunta. Con respecto a la gobernabilidad y la democracia, ¿considera democrático que los postulantes a la presidencia puedan postular al mismo tiempo al Senado? Esa fue una reflexión que se tuvo hace unos años y es por eso que se eliminó la posibilidad de una doble postulación. En realidad, muchos se postulan porque quieren ser senadores o diputados, pero al inscribirse como en una plancha presidencial, se le abren los espacios de participación electoral en mayor medida, o sea, les dan mayor exposición. O sea, uso el, la membresía de candidato a la presidencia, pero en realidad estoy utilizando esa vía para alcanzar una curul. A mí no me parece correcto. Si se participa en una plancha presidencial es porque se quiere conducir, primero se conduce una organización política y se quiere conducir el país. Es decir, en este caso no vale el premio Consuelo, ¿no? Bueno, en esta última parte, doctor, de este martes electoral, de este segundo módulo, quizás nos quiera dejar unas palabras finales o resaltar alguna idea que considere importante o aspecto particular sobre el tema abordado hoy día. Sí, por supuesto. Eh, por, por información y por edad, puedo decir que la democracia en nuestro país se ha labrado eh, sobre la muerte, el martirologio, el destierro y la persecución de miles de peruanos de distintas tiendas políticas, ¿no? La democracia ha sido primero arrancada a las oligarquías, al militarismo, al imperialismo rampante que hoy asoma nuevamente y se le ha entregado al país la posibilidad de que el ciudadano pueda decidir por sí mismo su propio destino. En consecuencia, no entreguemos nuestro destino que a la voluntad de algunos que tienen intereses totalmente opuestos totalmente opuestos y diferentes al sentimiento colectivo de la población, que quieren bienestar, progreso, desarrollo, justicia social. No quieren enriquecerse, no quieren utilizar el ejercicio majestático del poder para la vanidad o la vanagloria personal, sino para el servicio público. Y en consecuencia, eh, estas elecciones requieren de una actitud diferente de los electores. Hay la necesidad de informarse de cuál es de dónde vienen esas organizaciones, cuál es la propuesta que tienen, quiénes son los que postulan, ¿no es cierto? Y tomar una decisión de manera reflexiva. Y después de haber votado, mantener la atención, ¿no es cierto? Y una conducta desde cualquier punto de vista, crítica y fiscalizadora, porque el poder que hemos entregado no les pertenece. Ese poder es nuestro. Y como mandantes tenemos el derecho de exigir y velar porque esas promesas de las cuales nos arrancaron nuestro voto no sea, digamos, un simple poema, ¿no es cierto?, con un triste final. Bueno, hemos llegado a la recta final del martes electoral número 2. Muchas gracias, doctor García Toma, de parte de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones. Le hacemos extensivo el agradecimiento, así como también a la participación de todas y todas las personas que nos hemos reunido hoy día. Los invitamos a seguir las redes sociales y a participar de nuestras próximas actividades académicas. Buenas noches. Buenas Gracias. noches, muchas gracias. Saludarla.